tomar asiento y voy a pedirle que venga por favor al libro de los Jueces. Para los que nos están visitando, hace poco terminamos una serie de predicación que nos llevamos un año predicando sobre Apocalipsis. Y hago la mención porque cada vez que en la iglesia se predica, se enseña algo, se aborda un tema, no lo hacemos porque así, soplamos al aire y ¿qué vamos a predicar? Ni tiramos una moneda ni lo tiramos a la suerte. Es un trabajo de intensa oración pidiéndole a Dios que nos indique qué predicar y qué predicar durante todo el año. Y sabemos que cuando Dios trae esa dirección, cuando el Señor motiva a ir en una dirección de predicación, es porque Él, que sabe mejor que nadie las necesidades de la iglesia, quiere abordarlas. Amén. Y durante el 2018, cuando se predicó del libro de Apocalipsis, pudimos notar en la iglesia cómo hubo una madurez, cómo la iglesia comenzó a desarrollar un crecimiento en las cosas del Señor. Y sabe, lo hemos mencionado en otras ocasiones, algo que dice la Escritura. La palabra enseña que nosotros somos como criaturas, como niños espirituales, que cuando venimos al Señor, nacemos, y por eso le llamamos el nuevo nacimiento. ¿Y cómo es un niño cuando nace? Un niño no puede ver más de 30 centímetros para adelante. Un niño no puede escuchar, ni siquiera tiene una estructura gramatical para entender un idioma. Lo único que percibe es amor. Y comienza a identificar olores, sonidos, rasgos característicos de sus padres, los que están cerca. Nosotros somos exactamente igual. Cuando venimos a Dios y nacemos del Espíritu, no entendemos muchas cosas. Y usted dice, ¿qué es eso tan raro? Esa canción, gózate. ¿Qué es esa polada, esa canción con ese lenguaje tan raro? ¿Y por qué levantan las manos? ¿Y por qué aplauden? ¿Qué son esas cosas tan panderetas que hace esa gente? No me siento bien. No entiendo esto de la Biblia. ¿Por qué Dios pide estas cosas? Es porque somos niños espirituales. Y conforme comenzamos a desarrollarnos y comenzamos a entender la gramática de Dios, el idioma de Dios, cómo habla Él, cómo se comunica, qué quiere Él de nosotros, entonces comenzamos también a desarrollar una identidad y un criterio en Cristo. Amén. Pablo en un momento hablándole a una iglesia decía, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que el Cristo sea formado en ustedes. Eso ilustra muy bien ese desarrollo espiritual que en nosotros va tomando lugar, que el Cristo se forma y entonces ocurre algo, que es que así como Cristo se va desarrollando, la mente de Cristo en nosotros también comienza a tener un desarrollo. ¿Y qué ocurre cuando la mente de Cristo comienza a manifestarse en nosotros? Comenzamos a pensar diferente, nuestras prioridades comienzan a ajustarse. Ya mi prioridad, si tenía 2 o 3 cuadritos antes, ahora no son 4, ahora son 6, cuando era en la carne, ¿verdad? Cuando era muy carnal y trabajaba el oblicuo todos los días. Y esas eran las prioridades del mundo. Pero cuando venimos al Señor, Él comienza a tratar otras cosas en nosotros. Comienza a llevarnos a la Escritura y aquel primer mandamiento haya cabida en nosotros y comienza a tomar lugar. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, eso implica nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y a partir de ese primer mandamiento, Dios comienza a transformar todo lo que está alrededor, de adentro primero hacia afuera. Inicialmente es una labor difícil y uno dice, no lo siento. No siento levantar las manos, no siento ir a la iglesia, no me gusta buscar las cosas de Dios. Es natural, ¿quién ha estado ahí? Yo estuve ahí en un momento. Sin embargo, Dios comienza a tratar con nosotros. Y aunque a usted no le guste en un inicio exponerse a las cosas de Dios, vuelva a ver al que está al lado. Dígale, tienes que hacerlo. ¿Ok? ¿Sabe por qué? ¿Cuál padre o cuál madre aquí deja de darle de comer a su hijo aunque le quite la boca cuando es pequeño? Ninguno, ¿verdad? Usted los ve que empujan la comida y sacan la lengüilla y la botan y hacen un berrinche y no quieren comer muchas veces. Es una labor intensa el que coman, el que toman el pecho a veces es difícil, pero el padre y la madre no desisten porque saben que en ello está su vida. De eso depende el que esa criatura se desarrolle. Lo mismo es con nosotros. La Biblia habla que la palabra de Dios es alimento, es pan, e inicialmente la compara con leche para los niños espirituales. Y esa leche comienza a nutrirnos y al inicio no nos gusta. Queremos salir corriendo, queremos tirar todo por la borda, pero conforme nos exponemos,
ya de pronto se va creando ese criterio en nosotros que dice, me conviene estar en la casa de Dios mejor un día que 1000 años afuera, como decía el salmista. Empiezas a aprender eso, que no hay nada allá afuera y no hay nadie que te pueda dar lo que te da el Señor. ¿Cierto? No hay nada y no hay nadie que le dé a usted lo que Dios le da. Es más, usted y yo partimos de esta tierra y no nos llevamos absolutamente nada. Pero si estamos en el Señor, lo tenemos todo. Y cuando eso ocurre y comenzamos a incorporarnos a la iglesia y a desarrollar una relación con la iglesia, la palabra de Dios compara a la iglesia con una madre. Ahí somos nutridos, ahí estamos insertos, es como un cuerpo en el cual todos somos importantes y comenzamos a aprender, empezamos a recibir de la palabra de Dios, comenzamos a desarrollar un criterio en las cosas santas del Señor. Y es allí donde es muy importante que usted esté inserto en una iglesia y que usted no vaya a cualquier iglesia. Y eso no quiere decir que tenga que venir a la iglesia Casa del Pan. Lo que quiere decir es que usted tiene que orar para pedirle al Señor que lo inserte en la iglesia que Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque el estar en una iglesia no es menos importante que cualquier otra cosa por la cual usted ora y le pide dirección a Dios. Es tan importante el saber en dónde Dios quiere que usted se congregue, que eso va a determinar su crecimiento espiritual desde el momento que usted toma esa decisión hacia adelante. Porque Dios hoy lo ve a usted como un niño o un adolescente espiritual. Usted, se ve como un niño o un adolescente, pero Dios lo ve como un adulto. Y como ese adulto, Él va a querer que usted haga cosas para Él. Y eso puede ser desde servir en una iglesia a desarrollar una empresa o lo que Dios lo haya llamado a hacer. Porque solamente el Señor sabe por qué usted y yo estamos aquí en la tierra vivos. Amén. Y porque Él quiere que nosotros cumplamos ese propósito por el cual estamos vivos, que es importante que estemos en una iglesia insertos. A partir de ahí comienza ese desarrollo en nuestra vida. Ahora, vamos al escenario cuando ya estamos insertos en una iglesia. La iglesia tiene un plan de trabajo, un plan de desarrollo. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, cuando el Señor le habla a cada una de las iglesias en Asia Menor. Usted no ve que Él le diera un mensaje en serie a cada una, ¿cierto? No se predicaba el mismo mensaje en todas las iglesias al mismo tiempo. Él enviaba un mensaje diferente a cada iglesia y le decía, yo soy tu Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Yo conozco tus obras y sé que eres de esta manera o de esta otra. Y yo quiero que hagas esto. Es decir, hay un conocimiento de causa del Señor exacto de cada iglesia y lo que Él quiere de esa iglesia en el lugar donde Él la ha puesto a hacer. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia es usted y soy yo. Dios lo ve a usted y ve el rango de acción que usted tiene. Y Él sabe lo que puede hacer a través suyo para tocar a su familia o para tocar a otras personas que estén dentro de su círculo de influencia. Él tiene planes más allá de lo que usted y yo imaginamos. Amén. Y una de las cosas que Dios quiere tratar con la iglesia, ¿sabe? Es para que pueda crecer en ella, es el pecado. Dios quiere liberar a la iglesia del pecado. Muchas veces nosotros por una o por otra razón nos apartamos de Dios y muchas veces es por el pecado. Y yo quiero recordarle a usted hoy que Cristo vino justamente por ese problema, para que usted y yo fuésemos libres del pecado y pudiéramos andar en Él, y para que viniéramos a una iglesia y pudiéramos conocerle. Le cuento un testimonio. Dios hace cosas muy extrañas pero lindas. Esta semana, por ahí del martes creo, o el lunes, estábamos orando mi esposa y yo en la mañana. Estábamos orando por la iglesia y por varias cosas, y en un momento el Señor me interrumpió en la oración y me dijo, ora por Sandra. Y yo solo conozco 2 mujeres que se llaman Sandra, pero yo sabía que no era ninguna de ellas. Además, esas mujeres yo no las veo usualmente. Y entonces nada más escuché eso. Y yo comencé a orar, pero ni siquiera sabía por qué orar. Entonces yo oraba por protección, oraba para que le fuera bien, para que no le cayera mal la comida. Oraba por un montón de cosas. Y terminé de orar. Punto. No pasó nada más. Ayer tenía el grupo de alabanza un ensayo en la casa y un ayuno. Y como yo sabía que venían a hacer un gran escándalo y tenía que concentrarme, yo dije, mejor aquí la rayo. Y me voy a ir a algún lugar, a un McDonald's a comer. Pero durante toda la semana estuve pensando, ¿a dónde voy a trabajar? ¿A dónde voy? Ahí tengo ciertos lugares a los cuales me gusta ir, pero no me sentía motivado a ninguno de esos lugares. Y solamente venía el nombre de un lugar a mi corazón. Un lugar que yo no frecuento, que solamente he estado una vez en mi vida, 2. Pero venía el nombre de ese lugar.
Y entonces decidí así en última instancia, como cuando uno lo empujan, dice, bueno, voy a ir ahí. Y fui al lugar ese y me atendió una señora muy amable. Y la señora, durante todo el momento que estuve allí, se acercaba, me ofrecía cosas y demás. Y en un momento escucho que le dice uno de los meseros a ella, Sandra, venga acá, ocupamos tal cosa. Ah, sí, ya voy, dice. Y entonces entendí en ese momento que esa era la persona por la cual Dios me había puesto a orar. Entonces en un momento de la mañana, no, ya era la tarde, le pregunté, la llamé y le pregunté qué pensaba ella del tema Dios. Y entonces se quedó como un vidrio transparente y se fue, me dejó hablando solo, ¿verdad? Al rato yo me quedé pensando, ¿qué hago? ¿La voy a buscar? No, esto no es apropiado, mejor me quedo aquí. Voy a esperar, ella debe venir. Al rato se devuelve y me dice, ¿por qué me pregunta usted eso? Pero yo supe que ella conocía algo de Dios. Entonces le digo, no sé, dígame, ¿cuál es su afiliación doctrinal? ¿En qué cree usted? Y entonces me dice, bueno, yo era cristiana, o yo soy cristiana, dice. Y yo hace 2 años que no voy a la iglesia, porque vi algo que no me gustó y a partir de ahí me aparté. Y entonces se dio el espacio para poder hablarle, y comentarle un poco del amor de Dios y que Dios no son las personas. Dios puede tratar a través de la gente, pero nosotros somos humanos, falibles, que cometemos errores, pero Él es perfecto y Él nos ama y su amor no cambia. Y a pesar de lo que usted vea en un ser humano o de las faltas que usted y yo hayamos cometido, Cristo dio su vida por usted y por mí, para que pudiéramos venir a Él, conocerle y que fuésemos libres de nuestro pasado. Y no solamente eso, ser libres hoy en el presente y vivir para Él y una eternidad en Cristo. ¿Quién le da la gloria al Señor? ¿Y sabe por qué le cuento eso? Porque así como esta mujer, ella es una radiografía de mucha gente que anda allá afuera y que también está aquí adentro, que tal vez tiene problemas con temas de pecado, todos lo tenemos. Y cuando el Señor nos indica que prediquemos del libro de los jueces, una de las cosas que sabemos que Dios quiere tratar por medio de esto es libertar a la iglesia del pecado. A veces el pecado se acostumbra o nosotros nos acostumbramos a él. Y por eso en este día, este tema que vamos a estar revisando, vamos a comenzar con Jueces. El primer capítulo y el inicio del segundo lleva un título muy interesante y se llama Conquistar o Ser Conquistado. Pero no estamos hablando del novio o de la novia. Estamos hablando de o conquistas tu pecado o el pecado te conquista a ti. Porque no hay opción intermedia. O tomas una decisión agresiva, violenta, de ir en pos de conquistar aquellas cosas que hoy te quieren maniatar, o si no, dejas que esas cosas te vayan marcando la cancha hasta que cuando te das cuenta, estás haciendo cosas que jamás imaginaste que hubieras hecho. Porque así trabaja el pecado. Y hoy vamos a comenzar con este libro de los jueces. Pero toda esta introducción y este prólogo que estoy haciendo, lo hago para despertar una conciencia en usted y en mí. Usted que está hoy en esta iglesia está inserto aquí y que tal vez nos visita y tal vez Dios quiere que esté o al lugar donde Dios lo vaya a llevar. Cuando usted comienza a congregarse, parte de su responsabilidad a la hora de ir a una iglesia es orar para que Dios construya en su vida lo que Dios quiere. Amén. Vuelva a ver al que está al lado. Dígale, es tiempo de construir. Es tiempo de construir. ¿Y sabe cómo construye Dios en la vida de una persona? A través de la palabra. Es la única herramienta que nos da Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Dice la Escritura que Dios hace auditorías en la iglesia. Y esa auditoría de Dios tiene que ver con que Él viene y revisa nuestra vida espiritual y Él revisa los materiales con los cuales está hecho. Dice que si encuentra en nosotros materiales como oro, plata, piedras preciosas, y eso no quiere decir que usted es aficionado a Cartier y que visita la joyería y tiene toda la joyería. Está hablando de cosas espirituales, que si nosotros construimos con esas cosas, entonces nuestra obra está bien delante de Él. Pero que si edificamos con heno, hojarasca y esas cosas, dice que el fuego prueba la obra de cada uno y se ve cómo anda nuestra vida. Y eso tiene que ver con el fruto que nosotros damos. Cuando estamos en una iglesia, a la luz de lo que acabo de decir, Dios quiere que nosotros aprendamos algo en particular en un momento en el tiempo.
¿Qué quiere Dios que aprendamos nosotros durante este tiempo que vamos a estar trabajando en Jueces? Muchas cosas, pero una de las primordiales, de la materia prima que Dios va a traer para usted y para mí durante este primer Q del año, es traer libertad del pecado. Amén. Así que es tiempo de que usted y yo comencemos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, como con su luz, comience a revisar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra mente, que nos escudriñe y que si encuentra en nosotros algo que no es de Él, que lo saque a la luz. No para sentirse culpable, porque Dios no trae eso a nosotros. Él lo que trae es restauración. Amén. Y cuando Dios nos muestra algo en nuestra vida que no está como a Él le agrada, es simplemente para que usted y yo seamos libres, no para que nos sintamos señalados. Amén. Por tanto, vamos a comenzar el libro de los Jueces, y antes de hacer cualquier cosa, quisiera que vengamos al capítulo 1 para hacer una lectura. Jueces capítulo 1. Vamos a leer desde el capítulo 1, todo el capítulo 1 vamos a leer. Jueces capítulo 1. Me dicen amén cuando lo tienen, por favor. Excelente. Dice de la siguiente manera: después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron: ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: el primero será Judá, porque yo he puesto la tierra en sus manos. Judá dijo entonces a su hermano Simeón: acompáñame al lugar que me ha tocado en suerte. Pelea conmigo contra los cananeos, y yo te acompañaré cuando vayas a reclamar tu tierra. Y Simeón lo acompañó, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y los fereceos. Y en Besec hicieron de muerte a 10,000 hombres. Y como en Besec hallaron a Adonibesec, pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y fereceos. Pero Adonibesec huyó, así que lo persiguieron, y cuando lo aprendieron, le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonibesec dijo: a 70 reyes les corté los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y así recogían las migajas debajo de mi mesa. Lo mismo que les hice a ellos, ahora Dios lo hace conmigo. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hijos de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén y la tomaron, y mataron a sus habitantes a filo de espada, y luego le prendieron fuego a la ciudad. Después de eso, fueron a pelear contra los cananeos que habitaban en las montañas, en el Negev y en los llanos, y también marcharon contra los cananeos que vivían en Hebrón, y que antes se llamaba Kiriat Arba. Allí hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. De Hebrón marcharon contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Allí Caleb dijo: mi hija Axa será la mujer de quien ataque Kiriat Sefer y la conquiste. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la conquistó y recibió por mujer a Axa. Y ya se iba Otoniel con ella cuando él la persuadió de pedirle a su padre tierras de cultivo. Entonces Axa se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Y ella le respondió: hazme un regalo. Ya que me diste de las tierras del Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Entonces, los kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras y se fueron a vivir con los hijos de Judá en el desierto que está en el Negev, cerca de Arad. Judá acompañó a su hermano Simeón a luchar contra los cananeos que habitaban en Cefat y los derrotaron. Y luego de destruir la ciudad le pusieron por nombre Jormá. Judá también tomó Gaza, Escalón y Ecrón con sus territorios. Como el Señor estaba de parte de Judá, éste arrojó a los habitantes de las montañas, aunque no logró hacer lo mismo con los habitantes de los llanos, porque ellos tenían carros de hierro. Pero Caleb recibió Hebrón, tal como Moisés lo había dicho, y arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Sin embargo, los benjaminitas no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y estos se quedaron allí.
conviviendo con los benjaminitas hasta el día de hoy. El Señor también estaba con la tribu de José, que fue y peleó contra Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Se pusieron espías fuera de la ciudad, y cuando los espías vieron a un hombre salir de la ciudad, lo llamaron y le dijeron: dinos cómo entrar a la ciudad y tendremos compasión de ti. Y cuando el hombre les mostró la puerta, entraron y hirieron a filo de espada a sus moradores, pero al hombre que los ayudó lo dejaron ir con toda su familia. Y el hombre se fue a la tierra de los hititas, donde edificó una ciudad que llamó Luz, y así se llama hasta el día de hoy. Manasés tampoco pudo vencer a los habitantes de Bet-Seán, ni a los de Tanac, ni a los de Dor, ni a los de Ibleam, ni a los de Megiddo y sus aldeas. Así que los cananeos siguieron ocupando esas tierras. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron imponerles tributo, pero no los expulsaron. Tampoco los efrainitas pudieron expulsar a los cananeos de Geser, y estos se quedaron allí entre ellos. Zabulón tampoco pudo expulsar a los habitantes de Quitrón, ni a los de Nalal. Así que los cananeos se quedaron a vivir entre ellos, aunque pagando tributo. Tampoco Aser pudo arrojar a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, en Ahlab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob, sino que tuvo que vivir entre los cananeos de esa tierra. Neftalí no pudo arrojar a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat, y vivió entre los cananeos, pero les impuso tributo a los de Bet-Semes y de Bet-Anat. Los amorreos persiguieron a los danitas hasta las montañas, y no les permitieron bajar a las llanuras. Los amorreos siguieron viviendo en el monte de Eres, en Ayalón y en Sagalbín, pero cuando la tribu de José se hizo fuerte, los obligó a pagar tributo. La frontera con los amorreos empezaba en la cuesta de Acrabín, de Sela hasta la cima. Muy bien, esta lectura un poco confusa y demás, es importante que la pongamos en perspectiva con lo amplio del libro, es decir, con el contexto general del libro de los Jueces. Parte de lo que vamos a estar viendo hoy es comprender un poco la estructura del libro de Jueces, y la razón es la misma que hemos estado comentando a la luz de los mensajes que se predican. Cada vez que uno va a predicar de algo de la palabra, o lo lee o lo estudia, es importante que usted vea lo específico a la luz de lo general. Amén. Y lo hemos expuesto con una ilustración muy sencilla. Si usted le envía una carta, ahora es muy raro una carta, ¿verdad? Un correo de amor, y usted ve un segmento particular de la carta, un párrafo, y usted lo lee, ignorando todo el contexto de esa carta, pueda que usted se pierda el sentido original de la misma. ¿Cierto? Lo mismo pasa con cualquier libro de la Biblia. Cuando nosotros estamos leyendo y algo nos llama la atención y queremos aprender de esto, es importante que leamos todo el libro, toda la carta, para que veamos qué significa esa parte específica en armonía con todo lo demás. Eso nos va a ayudar a comprender cuando vemos casos como los de Gedeón, casos como los de Sansón, que son personajes bien famosos, de los jueces más famosos de este libro, que hay cosas que son de reconocerles y hay cosas que no son de reconocerles. ¿Y por qué Dios coloca estos jueces en la posición que los coloca? Es decir, ¿cuál es el rol y la función de ellos? Por tanto, hoy vamos a ver un poquito de la estructura del libro de Jueces y vamos a enfocarnos en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, una pequeña parte, para después poder seguir avanzando con lo que tenemos. Pero entonces hagamos una pequeña reseña del libro de los Jueces, y vamos a ver primero un poquito con respecto al nombre del libro. Se llama Jueces. Ahora, cuando pensamos en jueces, ¿de qué estamos hablando? Uno lo primero que se imagina cuando piensa en un juez es en caso cerrado, ¿verdad? Y uno se imagina a la señora ahí toda corriente dándole con el mazo los casos esos ficticios, o a la juez Judy, ¿verdad? Y uno piensa en alguien que está litigando, ¿verdad? Diría Luis o Tati. Uno piensa en un abogado que está haciendo un trabajo. Pero lo cierto del caso, cuando estamos hablando del libro de Jueces, con respecto al nombre, no tiene que ver nada con el juez que uno se imagina hoy en día. Estos jueces tenían una función bien particular, y lo leo para ustedes, está en el versículo 16, en el capítulo 2. El Señor describe aquí un poco esto. Dice: entonces el Señor levantó jueces. Repita conmigo, jueces. Por una razón, dice, para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores.
Entonces la función que tenían estos jueces, a la luz de lo que estamos viendo acá y en el marco amplio del libro, difiere totalmente del juez que uno se imagina que está debatiendo en una corte, litigando, determinando una causa. Lo que estos jueces tenían que hacer aquí básicamente era ser libertadores y salvadores del pueblo. ¿De quién? De sus enemigos y sus hostigadores. Ya vamos a ver cuáles eran esos enemigos. Ellos básicamente eran un estímulo para el pueblo, un estímulo para que ellos vivieran una vida santa. Es decir, Dios levantaba a estos jueces y recordemos que a la altura de la historia donde ellos estaban aquí no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos. Tenían un Pentateuco y tenían una historia muy rica y testimonios de cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto y cómo Dios había hecho cosas importantísimas por esa nación. Pero era un pueblo que necesitaba constantemente exponerse a la presencia de Dios, ver a Dios trabajar, y era un pueblo un poco recursivo en cosas que no eran del todo buenas. Y ya vamos a ver cómo Dios trata con este pueblo. Entonces, el término más preciso de pronto para referirse al libro de jueces, podríamos decirle libertadores o los salvadores del pueblo en un momento en particular. ¿Cuál era el alcance de las funciones de ellos? A nivel de política exterior, tenían que mantener un balance de relaciones con las naciones que estaban alrededor, sin hacer que ellos entraran en alianzas. Tenían que mantener una relación, pero no entrar en alianzas con las naciones que ya Dios había determinado que iba unas a sacar y otras a exterminar. Ese conjunto de naciones que Dios iba a sacar o exterminar se les conoce corporativamente como los cananitas, pero es un término que envuelve un montón de tribus, donde estaban los fereceos, los jebuseos, todos los feos, decimos siempre jocosamente. Todo ese grupo que estaba allá de tribus se les conoce como los cananeos, ¿verdad? ¿Por qué Dios pensaba erradicar a estos pueblos? Lo vamos a ver conforme desarrollemos el estudio, pero parte de esto es que eran tribus bien, pero bien paganas, y que ya le habían dado la espalda a Dios. Eran tribus en las cuales era normal hacer sacrificios de niños, lo practicaban muchísimo y Dios ya se había hastiado de este pueblo. Entonces Dios iba a utilizar a los israelitas como un mazo de justicia para erradicar esas tribus que estaban allá y establecer los planes que Él tenía con ellos. A nivel interno, el rol de los jueces era básicamente recuperar la paz y mantener la armonía entre las tribus de lo que estaba pasando. El éxito de los jueces básicamente consistía en liberar al pueblo y estimularlos para que vivieran de la manera que Dios quería. ¿Cuándo ocurre todo esto? Es decir, ¿cuándo el pueblo de Israel se desarrolla este periodo de los jueces? Lo vimos en el versículo 1. Todo esto ocurre después de la muerte de Josué. Recordemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Moisés hace un montón de cosas y los deja a la puerta de la entrada de Canaán, y justamente allí muere, y Dios levanta a un líder muy importante, levanta a Josué, y Josué, por medio de los israelitas, por medio de Josué, conquistan muchos pueblos, hacen muchas cosas. Sin embargo, Josué muere y quedan todavía tribus que ellos tienen que conquistar. Es decir, la promesa de Dios estaba como a un 80% de que ellos iban a tomar Canaán. Y Dios no les entregó Canaán nada más así como un cheque. Ellos tenían que ir a pelear contra esas tribus que estaban allí. Y el significado para nosotros, bíblicamente o espiritualmente hablando hoy en día, de esas tribus que tienen que ser sacadas por medio de la guerra, son esas áreas en las cuales nosotros como hijos de Dios, cuando venimos a Cristo, tenemos que ir conquistando o dejar que nos conquisten. ¿Hola? Es decir, hay un paralelismo aquí. Cuando Israel es sacado de Egipto, Egipto representaba el pasado de ellos, el mundo, el contexto de pecado. Pero Dios no los sacó para dejarlos en un desierto. Dios los sacó para llevarlos a una tierra prometida. El paralelo de eso a la vida del cristiano hoy es que Dios te saca del mundo, te saca de tu pasado, te saca de la sociedad en la cual estuviste en delitos y pecados, y Él te está llevando a conquistar una tierra prometida, y esa tierra prometida se encuentra en Cristo, la libertad en Él. Dice amén. Pero de la misma manera que el pueblo de Israel necesitó por medio de batallas y luchas conquistar, y Josué los llevó hasta una gran parte en adelante, y Josué tipifica a Cristo. Josué viene del nombre Joshua o Yeshua de hebreo, que es la misma raíz del nombre Jesús. De la misma manera que Josué los dejó en un punto muy adelantado, ahora ellos tenían que terminar de hacer un trabajo.
nosotros hoy, de la misma forma, por medio del Espíritu Santo, necesitamos a través de la palabra, a través de luchas muchas veces y de batallas, terminar de conquistar lo que Dios te ha prometido. ¿Quién dice amén? Y aquí no podemos decir, ay, sorry, estoy de vacaciones. Yo esa no la voy a jugar, a mí no me toca. Cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas, enemigos personales, tenemos enemigos externos, y cuando hablo de enemigos no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, dice la Biblia, es un ámbito espiritual netamente. Pero también tenemos un enemigo interno, y esa es la humanidad, nuestra vieja naturaleza, que muchas veces nos quiere hacer trastabillar, nos quiere llevar para atrás, y tenemos que aprender a vencerla. Y la manera de vencerla solamente es una, es a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, Jueces, uno de los propósitos o uno de los objetivos principales que tiene como libro es mostrarnos a nosotros las consecuencias del pecado. Hay un sonido, ¿verdad? Como un parlante. No, soy yo, ok. Ah, es el aire, ok. Uno de los propósitos del libro de Jueces es mostrarnos a nosotros las consecuencias del pecado de Israel en este tiempo en su historia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese pecado? La vamos a ver. Hoy vamos a tener un vistazo, una aproximación conceptualmente a cuál fue el principio de la caída de Israel. Y conforme pasa el tiempo, vamos a ver cómo fue que Israel entró en un proceso de degeneración, porque el pecado trabaja así. El pecado primero empieza como algo pequeño, pero una vez que entra, comienza a desarrollarse como una infección y nos lleva a un estado eventualmente de esclavitud. Y sabe usted que la única forma de que usted y yo seamos libres del pecado es una, y esa es siendo radicales. Yo le invito a que usted haga una evaluación y una encuesta. Busque un cristiano mediocre, uno solo mediocre que viva en victoria. Búsquelo. No lo va a encontrar. La única manera de que usted y yo podamos vencer al pecado y caminar en victoria es cuando usted es totalmente radical. Amén. Y eso no estamos hablando de panderetismo, ¿verdad? No estamos hablando de que usted tenga un lenguaje religioso y que se congregue, que eso está muy bien, y que ande la pandereta de llavero, como hemos dicho. No estamos hablando de una religiosidad, ni siquiera estamos hablando de una religión. Yo no le estoy preguntando si usted es cristiano, católico, evangélico, bautista o cualquiera otra ista. Cuando usted y yo estemos de la presencia del Señor, delante de la presencia del Señor, y cuando caminamos en esta tierra, Él no va a venir a preguntarle, ¿usted es evangélico, usted es bautista, usted es...? No, Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y ese que te di es la palabra. Y cuando Satanás viene a tentarnos a nosotros, Él no va a decir, ay, mira, usted es cristiano, no, usted le voy a dejar de lado. No trabaja así. Él va a venir a evaluar cómo vive usted a la luz de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. ¿Quién dice amén? Por eso es muy importante que la iglesia estudie cada libro de la Biblia. El libro de los Jueces, nos vamos a dar cuenta con la estructura, cómo este libro está diseñado. Está cuidadosamente redactado. El Espíritu Santo, al quien usó para redactar este libro, lo hizo de tal manera que nosotros nos quedara así muy, muy claro cómo el pecado tiene un proceso degenerativo y cómo nosotros, por medio del poder del Espíritu de Dios, podemos vencer. ¿Quién quiere vencer? Yo no sé usted, pero yo he tenido luchas con el pecado bravas, heavy. Y usted me puede ver y decir, ay, pastor, en serio, yo pensé que usted era carguísima. No, yo soy como usted. Igual tengo la misma humanidad suya y las hormonas no se convierten. Tengo las mismas debilidades que usted y yo. Es más, los hombres de la Biblia tenían las mismas debilidades que usted y yo, y las mujeres también. Usted ve a Pablo y dice que él tenía un aguijón en su carne y que él, queriendo hacer lo correcto, no lo hacía, más bien hacía lo incorrecto, y que él detectaba en su humanidad que había una ley contraria a lo que Dios quería que hiciera. Entonces no crea usted la mentira del enemigo, ay, es que el pastor, es que la gente del grupo de alabanza, ellos seguro no pasan las pruebas que yo paso con el pecado. No, yo ya me cansé, yo me voy a apartar de la iglesia, me voy a apartar de Dios. Eso es una mentira del diablo. Es un engaño muy sencillo y muy barato. Porque cada uno de nosotros estamos ahí, en ese spot justamente, en ese punto estamos.
pero tenemos la asistencia del Espíritu de Dios para vencer. Y el Señor quiere, por medio de su palabra, mostrarnos a nosotros cómo caminar. Israel fue llamado a conquistar Canaán, pero vamos a ver que hubo un proceso más bien de cananización que pasó Israel. En vez de ellos conquistar Canaán, ellos se cananizaron a muchas de las prácticas que ellos hacían, pero no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso involutivo, no fue evolutivo, fue involutivo, fue en retroceso más bien, hasta un punto en el cual Dios tuvo que intervenir. Y el libro nos muestra viñetas muy claras que nos dicen cosas como: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le venía en gana. Y eso nos muestra a nosotros una radiografía de cómo el corazón de la sociedad de hoy se ve ahí totalmente estampado. Como cuando el ser humano quiere caminar a su manera, whatever, como yo quiero vivir, está totalmente destinado al fracaso. La única forma de que usted y yo hallemos libertad en esta tierra es caminando de la mano con el Señor. ¿Quién dice amén? Es la única forma en la cual nosotros como hijos de Dios vamos a vencer y vamos a poder atravesar esos desiertos de esta vida. Entonces, si vemos la cronología de este libro, nos damos cuenta, estamos justamente acá. Vemos cómo Josué muere, y en el momento que Josué muere comienzan a reinar esos reyes y comienzan a avanzar. Y si se toman cada uno de los periodos de los jueces y se suman, nos da 410 años. Ahora, es importante comprender, decíamos antes, la estructura del libro, porque si usted toma todos esos periodos y nos da esa sumatoria de 410, esa cantidad de años no caben entre el periodo en el cual muere Josué y empieza la monarquía con el rey Saúl. Entonces alguno que se ponga creativo va a decir: la Biblia tiene fallos. 410 años no calza con la muerte de Josué y con el inicio de la monarquía. La razón por la cual no causa es que el libro no lleva una secuencia lineal. Hay un traslape entre los periodos de los jueces. Es más, cuando un juez estaba reinando, no lo hacía sobre todo Israel. Muchos de ellos estaban circunscritos a territorios y a clanes geográficamente hablando. Entonces, mientras estaba Otoniel como juez acá, por aquí podíamos tener a Tola o a Jair o a Débora, y había cosas que estaban dándose en paralelo. Entonces, cuando se acomodan los periodos de los jueces y logramos establecernos, vemos exactamente una congruencia en el momento en el cual muere Josué y comienza la monarquía. Ese paréntesis que queda ahí en medio es el libro de los libertadores de Israel. Amén. Entonces, esto nos da a nosotros un entendimiento de cómo el libro está estructurado y cómo el Señor hace. Pensando y viendo un poco la estructura general, hoy vamos a ver solo el capítulo 1 y los primeros 5 versículos del capítulo 2. La estructura general del libro, a grandes rasgos, se puede esbozar en 3 partes. La primera es la conquista, es decir, cuando Israel entra en función, muere Josué, toma en ese momento los jueces la operación y comienzan a avanzar, a conquistar. Pero después se traba la máquina, le echan aserrín y comienzan allí las componendas y los arreglos de los jueces con las tribus que tenían en sus entornos. Y por un momento no pasó nada, pero después comenzó una gran problemática a lo interior de la nación y también en sus contornos. Y la última parte del capítulo 17 al 21 nos muestra pues verdaderamente ya el caos en el cual ingresó la nación de Israel a partir del pecado que habían ellos pues acuñado. Para poder entender el libro de los jueces hay que ver 2 cosas. Una de ellas es el libro de Deuteronomio, por eso le invito a que en estos días, si puede, se lea todo el libro de Deuteronomio. Es uno de mis libros favoritos. El libro de Deuteronomio es un resumen de los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y básicamente es dado cuando Israel iba a entrar en esa conquista por mano de Josué. Es muy puntual, es un libro conciso y nos ayuda a comprender qué era lo que Dios quería en ese momento de Israel. En un momento en el libro de Deuteronomio, particularmente en el capítulo 7, Dios les da a ellos un principio que en la palabra de Dios se le denomina como erem en hebreo. Es un principio y la traducción tal vez más adecuada al castellano tiene que ver con algo que está fuera de los límites. Y ya vamos a ver a qué se refiere. Erem. En el capítulo 7 y en el versículo 16 está la instrucción de Dios para Israel cuando entraban en Canaán. Y Él les dijo a ellos lo siguiente:
en las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, está hablando de Canaán, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo, nótese el énfasis, tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Ese principio, Eren, es lo que los va a acompañar a ellos cuando entran en Canaán, y es justamente el fallo que Israel comete, lo que hace que después ellos se vayan como por un tobogán y no puedan llegar a conquistar lo que Dios tenía. Si usted hace una lectura de Deuteronomio y ese capítulo en particular, el 6, el 7, el 8, el 6, está esa oración tan famosa que se conoce como el Shema, que lo canta Israel todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, y el 7 y demás son capítulos que tienen mucho peso para el pueblo de Dios, porque les marca a ellos el alcance de lo que Dios quería. Y este versículo que acabamos de leer está justamente dentro de esas responsabilidades que ellos tenían a la hora de entrar a Canaán. Esto era una tarea que Dios se las había puesto y les había dicho, escríbanselo hasta en sus frentes si es necesario, en las entradas de la casa. Ténganlo muy claro para que puedan conquistar, porque si lo hacen, les decía el Señor, entonces yo los voy a respaldar en todo lo que emprendan. Qué lindo, ¿verdad? Entonces venimos acá y venimos a Jueces, capítulo 1, que fue lo que acabamos de leer, todo el capítulo 1. Y aquí vemos que se narran las acciones de la tierra, de Israel una vez que Josué muere, ¿verdad? Vemos todo lo que el Señor quería en ese momento con ellos. Y comienza el libro de una manera muy interesante, ¿verdad? Sabemos que comienza justamente cuando Josué pues parte y empieza esa campaña. E Israel, todo comienza muy bien. Vemos en el versículo 2 que hacen una pregunta y ellos dicen al Señor, ¿quién subirá? Muere Josué y tienen que ir a conquistar ese poquito de tierra prometida que les faltaba. Y entonces se reúne toda la nación de Israel en un punto y vienen a orar y buscan al Señor y le hacen una pregunta. ¿Quién sabe que Dios responde? Amén. Y le preguntan, ¿quién subirá para tomar esta tierra? Y entonces Dios, todo estaba muy bien hasta ese momento, Él les dice, va a subir Judá porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Esa misma frase, exactamente la misma frase, la vemos cuando el Señor muere Moisés y llama a Josué y le dice, yo te he entregado y te he dado la victoria, esfuérzate y sé valiente y conquista toda esta tierra. Y Josué lo hace. Y vemos cómo la tribu de Judá en este punto comienza esa fase de conquista, comienzan a tomar territorios, comienzan a ganar y a expulsar cananeos que estaban allí colocados y comienzan a hacer cosas impresionantes. Y Dios cumple su palabra, Dios los respalda en todo lo que están haciendo. Pero después de Judá, vemos que las cosas no fueron exactamente igual. Es decir, las otras tribus no hicieron todo como lo tenían que hacer. Este capítulo tiene dos partes primordiales. Una de ellas tiene que ver con, la condición de Israel en el momento que Josué muere, y la segunda parte que vamos a ver es después cómo Dios responde a la manera en la cual las tribus fueron conquistando esas tierras. Después de que Judá y las tribus comienzan a conquistar, ocurre un relato muy interesante, y es que dice que Otoniel, que fue de los jueces, el mejor de los jueces que hubo ahí, dice que él dice en un momento que el que tome una ciudad en particular, él va a entregar a su hija Axa. Y si nosotros lo leemos con ojos feministas, uno va a decir misoginio y todo lo que dice, patriarcal, retrógrado, bla, 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 bla. ¿Cómo es posible que usted entregue su hija y ni siquiera tomara en cuenta lo que estaba pasando? Es importante verlo a la luz del contexto histórico que estábamos viviendo. En ese momento las mujeres para ellos eran básicamente una mercancía. Sin embargo, a pesar de eso, lo que este hombre está haciendo aquí era una prevención de que su hija no pasara a manos que no tenía que pasar. ¿De qué está hablando? Una de las prohibiciones que Dios había dado al pueblo antes de entrar a Canaán era que ellos no se podían emparentar con hombres y mujeres de otras tribus. Entonces, cuando Otoniel hace esto, él dice, yo
la voy a entregar, pero no la voy a entregar a cualquiera, la voy a entregar al que conquiste esta tierra. Y él sabía que el hombre que conquistara eso tenía, número uno, que adherirse al plan que Dios tenía, porque solamente eso Dios iba a respaldar. Y entonces ese iba a ser un hombre que iba a tener las calidades, no solamente morales y espirituales, sino también para poder estar con su hija, que no era menos importante ella. Porque cuando vemos lo que ella hace, nos damos cuenta que era una mujer que tenía una visión bien de altura. ¿A qué se refiere? Dice que cuando conquista este hombre esas tierras, ella va con él y entonces él le habla que le pida a su padre, a Caleb, y recordemos que Caleb fue un hombre muy importante, tanto Josué como Caleb, en la conquista primaria de Canaán. Le dice que le pida ya no solo tierras, sino que le pida también manantiales. Y vemos que esta mujer es bien astuta y bien sabia en lo que está haciendo. Y su padre también. Porque al él querer que ella quedara con un hombre israelita, número uno, estaba haciendo que la tierra que ella le iba a tocar por herencia no pasara a una tribu pagana. Porque en el lenguaje del Antiguo Testamento la tierra tiene una connotación muy importante. La tierra no se comercializaba, la tierra era una heredad de Dios. Ellos no podían venderla, tenía que pasar de una familia a la otra. Esa tierra Dios le había prometido desde el tiempo de Moisés y tenía que ver con el establecimiento de planes muy importantes de parte de Dios para con la nación como tal. Entonces, el que las personas mantuvieran la tierra era medular para que el plan de Dios se estableciera. Caleb piensa como 20 pasos adelante y dice, Acsa tiene que quedar con un hombre, no solamente que sea un hombre de Dios, que sea un israelita, y también tienen que quedar bien colocados. Y Acsa, por su parte, cuando va y le pide a su padre, él le entrega tierras, no solamente le pide tierras, le pide manantiales. Porque en la región en la cual ellos estaban, era un lugar en el cual escaseaba el agua. Por medio de esto vemos que Acsa verdaderamente tenía una perspectiva bien clara de lo que Dios quería para ellos como familia y también el plan que Dios había hablado para Israel. Qué lindo que nosotros seamos exactamente igual. Que usted no piense en esta tierra solo en usted, vivir usted para sus deleites y que estemos muy bien, sino también qué herencia espiritual y qué legado le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Se ha puesto usted a pensar si usted ha capacitado a su hijo o a su hija para lo que está allá afuera? ¿Cómo respondería su hijo o su hija ante las tentaciones? ¿Lo ha usted preparado y la ha preparado? ¿Hola? ¿Sabe? Nosotros a nuestro hijo ya lo agarramos desde pequeño. Elías, ¿cuál es el primer mandamiento? Y entonces hay que hablarles con términos claros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y se lo sabe. Gloria a Dios. Pero esto es solamente una pequeña lección de cómo nosotros tenemos que ir pensando de manera proactiva con respecto a las generaciones y desarrollar una conciencia de pueblo. Y eso es algo de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, ¿sabe? Que es desarrollar una conciencia de pueblo, es saber que nosotros somos un cuerpo y el cuerpo no se dirige a sí mismo. ¿Sabe usted quién es el que dirige la iglesia? Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Eso tiene que invitarnos a usted y a mí a pensar cada día que nos levantamos, Señor, ¿cómo quiere usted que yo viva? ¿Cuál es el plan suyo para mí? ¿Cuál es el plan suyo para mi economía? ¿Cuál es el plan suyo para el ministerio? ¿Cuál es el plan suyo con mi descendencia? ¿Cuál es el plan suyo con mi trabajo? ¿Qué quiere que estudie? ¿Por qué estudio lo que estudio? ¿Qué estoy haciendo para Dios? Porque es muy sencillo entrar en componendas naturales e involucrarnos en cosas a las cuales Dios no nos ha llamado. Amén. Sobre todo en esta sociedad en la cual hay tantas cosas y es tan fácil estar ocupado. ¿Cierto? Vivimos en una sociedad que es sencillísimo estar ocupado. No quiere decir que usted sea productivo. Hay gente que está ocupada y no es productiva. Y hay gente que a usted le puede parecer que no está en lo más mínimo ocupada, pero más bien está siendo muy productiva para Dios. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo hoy? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su trabajo? ¿Cómo está su ministerio? ¿Se ha puesto usted a pensar a qué lo ha llamado Dios? Y cuando hablamos de ministerio, no se imagina inmediatamente aquí. Puede ser que Dios lo quiera aquí predicando o haciendo cualquier otra cosa a lo interno de la iglesia. Pero hay gente que Dios le ha llamado a ser un empresario o una empresaria.
que simplemente inyecte capital en una iglesia o en un misionero. Hay gente que Dios le ha llamado a escribir libros. Hay gente que Dios le ha llamado a inventar. Si usted ve, de los mejores inventores que ha habido en la historia han sido cristianos. ¿A qué te ha llamado Dios? Eso es parte de que nosotros tengamos una conciencia de pueblo. Eso es lo que tuvo muy claro en ese momento Judá y Josué cuando empezaron a conquistar. Todo lo que ellos hacían, sabían que obedecía a algo mayor sobre sus vidas. Y eso es exactamente lo que quiere Dios con nosotros, invitarnos a ser parte de algo mayor, no solamente mi pequeño círculo de intereses. ¿Quién dice amén? Y caminar hacia adelante en lo que Él tiene. Axa representa a ese cristiano, a esa cristiana que verdaderamente sabe que su vida en esta tierra es estratégica y que tiene que aprovechar el tiempo y todo lo que hace para poder impactar y poder avanzar con los planes de Dios, poder dirigirse hacia lo que tenía. Amén. Pero comenzamos a ver algo muy interesante, y es que después del versículo 22 en adelante, cuando entra a la casa de José y todo el resto de tribus, Benjamín, Zabulón, etcétera, empiezan a darse inconsistencias. Y Judá pudo conquistar una parte, pero vemos que en un momento dice que no pudo expulsar unos porque había unos carros de hierro. Y de ahí en adelante la temática comienza a cambiar completamente. Y nos damos cuenta de frases como estas. Dice, y no lograron expulsar a los jebuseos. Tenían carros de guerra hechos de hierro. Porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. Y vemos cómo una tribu en particular, cuando está avanzando, dice que se topan un hombre, una familia, y le dicen, muéstranos cómo entrar a la ciudad y tendremos compasión de ti. Y la pregunta que emerge en medio de esto es, ¿quién les dijo que hicieran eso? El principio de Herem, cuando el Señor se los entregó en Deuteronomio, era que tenían que aniquilar absolutamente todo. Ellos no podían alterar el pacto que Dios tenía, porque entonces eso iba a ser un problema para ellos. Y dice que este hombre, ellos le perdonan la vida y él se va, y dice que después levanta una ciudad, que vamos a ver más adelante cómo esa ciudad sirvió para otras cosas. Este hombre se va, levanta esa ciudad, y entonces nos damos cuenta cómo los israelitas comienzan a fallar en la ejecución. Repita conmigo, ejecución. Eso es una palabra que tiene que a nosotros acompañarnos, porque el cristianismo no es solamente saber, no es solamente entender. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ellos comienzan a tener fallas en su ejecución y no pueden hacer lo que el Señor les manda a hacer. En el caso de Judá nos dice lo siguiente, vemos esto. Vemos una estructura, imagínense un tobogán. Tenemos aquí a Judá, tenemos después un bloque de tribus, tenemos a Benjamín, a Manasés, a Efraín y a Zabulón, y tenemos entre las últimas a Aser, Neftalí y Dan. Y vamos a ver cómo desde Judá hasta Dan, como la última tribu, hay un proceso de degeneración y cómo ellos fallan desde Dan hasta Judá en hacer lo que Dios les había mandado. Cuando Judá entra a conquistar, nos dice la Biblia que no había cananeo entre ellos. Pero para el caso de estas tribus que vienen aquí en la escalera de bajada, Benjamín, Manasés, Efraín y Zabulón, Aser y Neftalí, dice lo siguiente la Biblia, habían cananeos, vivían entre ellos. Vivían entre ellos los cananeos. Y en el caso de Dan, que es el último de todos, nos dice más bien en el versículo 35, los amorreos siguieron viviendo en el monte de Eres, en Ayalón y en Zagalbín. Pero cuando la tribu de José se hizo fuerte, los obligó a pagar. Y vemos cómo más bien Dan nos muestra la palabra que dice que ellos fueron oprimidos por los amorreos. Es decir, queda muy clara la estructura. Judá pudo conquistar, una parte que no había cananeos entre ellos, pero de ahí en adelante todas las tribus permitieron una convivencia con esas tribus cananeas. Y en el caso de Dan, que fue la última, más bien ellos lo oprimían. ¿Y qué nos marca este punto en la palabra? Un giro completo del plan que Dios tenía, de un proceso de conquista en el cual estaban a un proceso de coexistencia
con los cananeos. Y de allí en adelante este es el eje que le da un giro total al libro de los Jueces. Ya no estaban conquistando, ya no estaban yendo hacia lo que el Señor tenía, ahora más bien estaban cohabitando con los cananeos. Y esa convivencia provocó el principio de la caída. ¿Cómo lo vemos esto y qué es lo que está pasando? Veamos el capítulo 2. Del capítulo 2, versículo 1 al 5. Aquí viene la respuesta de Dios a esto que los israelitas hacen. Que si lo vemos humanamente uno podría decir, pero bueno, ellos ya conquistaron una parte, otra no la hicieron. Eran buenos ticos. ¿Qué es tanto? Dejémoslo así. No sea tan extremo, no sea tan radical. Viene aquí la respuesta de Dios y en el versículo 1 dice lo siguiente: el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín. Y esto es algo muy interesante porque Gilgal era el punto en el cual Él los había mandado a ellos a circuncidarse. Y dice que el ángel de Dios aparece y camina desde Gilgal hasta Boquín. Y Boquín significa lloro. Es decir, sale del lugar en el cual se habían consagrado, caminando ese ángel y llega hasta la tierra de Boquín. Y Boquín significa lloro. Y ahí les da un mensaje y les dice lo siguiente: y les dijo a los israelitas, yo los liberé de Egipto. Vea qué impresionante. Yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados cuando les dije, nunca anularé mi pacto con ustedes, mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra. Gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? Por lo tanto, escúchenme bien, no voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que serán para ustedes como azotes en sus costados, y sus dioses, escuche esto, los confundirán. Cuando el ángel del Señor dijo esto a los israelitas, ellos se echaron a llorar con fuerte voz. Por eso a ese lugar lo llamaron Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Aquí ocurre algo bastante remarcable y que nos ayuda a abrir el entendimiento verdaderamente a lo que el Señor quiere con la iglesia cuando Dios lo saca de una condición. ¿Sabe usted quién era ese ángel que se paró allí a hablarles al pueblo de Israel? Nada más y nada menos que una manifestación de Cristo allí. El ángel de Jehová, en la literatura veterotestamentaria, es decir, en el Antiguo Pacto, cuando se le da esa definición, está hablando de Cristo. Él fue el que los sacó a ellos de Egipto y tiene un significado de mucho peso para usted y para mí, porque es como si el Señor mismo, hablándonos y mirándonos a la cara, nos diga, yo soy el que te saqué del mundo. Amén. ¿Valora usted a ese que con mano poderosa, dice la Biblia, nos sacó un día de nuestros pecados para vivir una vida que solamente agrada a Él? Él les habla a ellos ahí, les dice, yo soy. Y usted sabe qué significa ese yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que los saqué del mundo. Yo soy el que los saqué de Egipto. ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Si ya Dios se los había hablado tantas veces y ellos tenían que hablarlo a los hijos de sus hijos constantemente. Estaban en el momento cúspide. Y tenían que ahí tomar las decisiones para poder avanzar. Y esto nos enseña a nosotros mucho hoy, ¿sabe? Viendo esto en retrospectiva. Y analizando nuestra vida hoy, lo que Dios tiene, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder vencer el pecado? Aquí vemos un cambio. Y ya aquí no se trata de quién subirá primero, como habían dicho. Ahora el Señor les está hablando que Él fue el que los rasó, el que los sacó de la tierra de Egipto. Él les está recordando a ellos todo. Y vemos un mensaje aquí fundamental en la estructura del libro. ¿Sabe? El libro de Jueces tiene algo muy interesante. Tiene dos introducciones y tiene dos conclusiones. Y eso lo vamos a ver varias veces en el desarrollo del libro, del estudio. La primera introducción nos muestra cómo Israel fue venciendo y cómo fue haciendo las cosas. En parte a la manera de Dios y en parte haciendo arreglos. Y después vemos una introducción, una segunda introducción, donde es Dios el que da la perspectiva de las cosas. No ellos diciendo, no, lo hicimos bien, lo hicimos a un 40%, a un 70%. A un 80 podría haber dicho Judá. Sino es Dios diciéndoles exactamente qué era lo que habían hecho mal. Y sabe, aún en el caso de Judá, vemos mucho que tenemos que aprender. Porque cuando Dios le dice a Judá que avancen, porque Él les va a dar la victoria,
y van a conquistar. Él no le dice que comience a hacer alianzas con ninguna otra tribu, aunque eran tribus todas israelitas. Judá era la tribu más grande. No necesitaba ir a buscar otras tribus para que lo ayudaran. Y vemos cómo más adelante eso también para ellos fue un problema. Cuando Dios te da una asignación, Él lo que quiere es que tú lo busques a Él para hacer las cosas. Amén. Y que haga las cosas a la manera de Dios. Cuando Dios te da una bendición, cuando el Señor te da una promesa, cuando el Señor te entrega algo, Él quiere que hagas las cosas a la manera suya. ¿Sabe? Eso me recuerda el caso de un hombre que conozco, que este hombre estuvo mal económicamente, hablando. Y un día el Señor le habló y le dijo que le iba a dar un negocio. Dios le dio el negocio. Y el día que ese negocio empezó, estuvimos ahí orando y el Señor le habló a este hombre también y le decía, mira, es el momento de que consagres tu corazón, porque si no lo haces a partir de hoy, todo lo que has visto que has crecido, más bien va a venir en un retroceso. Y vea, lamentablemente ese hombre no tomó esa decisión y hoy por hoy está en una condición tan lamentable, espiritualmente hablando, que oramos por él constantemente, pero me hace inevitablemente meditar cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que tomarnos muy a pecho el consejo de Dios en su palabra cuando Él nos dice algo, cuando Él nos manda a mortificar el pecado, cuando Él nos manda a hacer morir las obras de la carne, cuando Él nos manda a luchar con las obras pecaminosas. Es algo que no podemos tomárnoslo a medias, es algo que tenemos que ser totalmente diligentes. No podemos dejar cabos sueltos, no podemos hacer componendas con el enemigo. Tenemos que avanzar hacia lo que el Señor tiene. ¿Quién dice amén? El fallo de Israel en ejecutar el principio de Herem, de Deuteronomio 7, fue justamente lo que hizo que ellos comenzaran a pifiar, a trastabillar y llegar al punto más bajo, que lo vamos a ver en el desarrollo de todo Jueces. Judá aquí, pero fallando, y Dan en el otro extremo, totalmente descarriado, diría uno, totalmente en otro punto. Y esto a nosotros nos muestra también, ¿sabe? A lo largo de la iglesia, un patrón recurrente que nosotros tenemos que ver. Dios nos ha llamado a amar al prójimo, nos ha llamado a amar a Dios, a amar al prójimo, a ser discípulos. Es decir, a hablarle a la gente de Cristo, a atraerlos al Evangelio. Pero muy usualmente y muy frecuentemente se nota cómo la iglesia, en ese mundo que está allá afuera, que podríamos homologarlo con lo que la palabra enseña aquí de Canaán, no va en una conquista interna y externa, sino más bien el mismo fallo de Israel en esa cananización ocurre. Es decir, ya la iglesia no va conquistando hacia allá, sino que se permite que el mundo y la sociedad comiencen a influenciarle a lo interno. Y comienzan a entrar cositas y cuando nos damos cuenta estamos en Palmares haciendo fiesta y sonando, no la pandereta necesariamente, ¿verdad? Exactamente igual que como le pasó a Israel. Un poquito de levadura, comienza a leudarlos y a leudarlos. Cuando se dieron cuenta, toda la olla estaba llena. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos y va a estar trabajando con nosotros durante este primer cuatrimestre y mitad del segundo. Va a ir trabajando en nosotros y en nuestro corazón para ir rompiendo esos patrones de pecado. Yo le hago una pregunta. Imagino que usted sabrá la respuesta. ¿Cuáles son sus enemigos personales? ¿Y cuáles son esos pecados que durante mucho tiempo hemos caído y hemos sido recursivos en eso? 1, 2 y 3 veces. Y usted dice, Dios, otra vez yo aquí, ¿por qué? Señor, ¿cómo es posible que haya vuelto a caer en este asunto? Yo le tengo una buena noticia hoy. Eso se puede romper en el nombre de Jesús. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, no es que sea un talismán o un amuleto. Muchas veces la gente cree que al venir a la iglesia la oración y la simple dinámica de la iglesia funciona como un talismán, que uno ora en el nombre de Jesús y algo pasa. No. ¿Sabe cómo se da el poder espiritual? Cuando usted obedece. Cuando usted aprende lo que Dios quiere y usted lo ejecuta, entonces Dios lo respalda. Dios no lo va a respaldar hasta que usted haga lo que tiene que hacer. ¿Hola?
La palabra de Dios dice, un ejemplo de esto: si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Ellos no podían sanar la tierra. Dice, si se humillare mi pueblo. Hay un paso que usted y yo primero tenemos que hacer. Si se humillare mi pueblo, y pudiéramos poner al lado de eso, si se arrepintiera mi pueblo, si cambiara su manera de ser, si buscaran mis caminos, entonces yo veré desde los cielos, sanaré su tierra. ¿Quién dice amén? Si usted quiere romper los patrones de pecado en su vida, yo le invito a que usted sea radical y no le tenga miedo a eso. No se va a volver en un bicho, en un abuelo, como dice la gente, ¿verdad? De una manera despectiva, no porque el ser abuelo sea malo, que se va a volver en una persona amargada. No tiene nada que ver con eso. ¿Sabe? La persona más llena del gozo es el cristiano. Es la gente que conoce a Dios porque no vive por fantasías, vive por la verdad del Señor. La gente más alegre en esta tierra son los hijos de Dios que tienen una relación con Él, porque saben dónde están y para dónde van. Qué cosa más triste es cuando uno está en el mundo. Yo estuve en el mundo y me gustaba la fiesta. Me confieso, de todos lo saben. Qué cosa más triste es cuando uno estaba en el mundo y no sabía ni dónde estaba ni para dónde iba. Y cualquier cosa era, ¿verdad? Y le pintaban pajaritos en el aire a uno y vivíamos para los pecados. Qué cosa más triste y más deplorable. Pero cuando venimos al Señor y Él nos muestra que hay una sangre sobre nosotros, que hay un llamado de parte de Él, que conocemos su amor, su misericordia, su perdón, su luz, su verdad, y que tiene planes y promesas para nosotros, vea, eso le llena el corazón a cualquiera. Nos impulsa a vivir de la manera que el Señor quiere. Nos llama a vivir vidas que honren al Señor. ¿Quién quiere vivir de esa manera? Sabe, aquí hay muchas cosas que podemos ver. Y ya estamos entrando en el final del mensaje. Número 1, que Dios quería que el pueblo ejecutara Erem. Repita conmigo, Erem. Que fuera radical, que rompiera esos patrones. Pero también vemos acá, no más de entrada, cómo Dios, aún en Judá, vemos el respaldo de él, cómo Judá ingresa. Y dice que el primer rey que Judá vence se llamaba Adonibesec, que es al que le cortan los dedos. Y este rey era un rey que tenía muchísima influencia en todo Canaán. Dice que él tuvo 70 reyes comiendo migajas debajo de la mesa de él. Era un rey depravado, malévolo. ¿Sabe quién representa a ese rey en Canaán? Su enemigo y el mío. El enemigo de nuestras almas. A ese rey tan poderoso Dios se lo entregó a Israel como si nada. A Judá, solo a Judá. Y vemos cómo Dios estaba allí con ellos. Cómo estuvo aún con Caleb, cómo estuvo con Otoniel, que era gente que no era directamente del pueblo. Cómo Dios los respaldó. Cómo Dios no hace acepción de personas. Pero vemos algo muy clave que tenía Judá. Y es que ellos, antes de ir a la conquista, buscan al Señor y preguntan, ¿quién subirá a pelear esta batalla? Y Dios responde. Esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener todos los días, presentarnos delante del Señor y decir, Dios, aquí estoy. En tu nombre, Señor, declaramos que esta semana será una semana de victoria. Que tú estás conmigo y que voy a vencer sobre el enemigo, voy a vencer sobre mí mismo, Dios. Porque muchas veces usted y yo somos nuestros peores enemigos. Voy a vencer sobre mí mismo, Dios, sobre mi humanidad, y voy a hacer lo que tú quieres que haga. Voy a avanzar en la dirección que tú tienes para mi vida. ¿Quién dice amén? Un cuarto punto que podemos ver acá es que Dios nos ha llamado a usted y a mí a vivir por estándares. Pero no los estándares que establece Harvard o los que establece Vanidades o Hola. Son los estándares de la palabra que están muy por encima de esos. Amén. Y cuando usted y yo construimos nuestro hogar, nuestra vida personal alrededor de esos estándares, no hay manera de fallar. Porque el que gobierna su hogar es el Señor. Y si cometemos errores, porque los vamos a cometer, Él está con nosotros para perdonarnos y para ayudarnos. Y eso no es una licencia para pecar. Eso quiere decir que nosotros tenemos un abogado que sabe que somos de carne y hueso, que somos polvo, que podemos fallar, pero que si su corazón y el mío está en agradarlo a Él, Él nos dice, levántese, camine, yo estoy con usted. No se quede ahí sentado, no se quede ahí en el suelo, avance, yo estoy con usted. Que nos da su espíritu, que nos levanta, que nos capacita. Y eso lo vemos
en los momentos en los cuales Dios levantaba estos jueces. ¿Sabe usted por qué Dios levantó estos jueces? Porque el pueblo llegaba a un punto de pecado, comprometían un poquito, luego ya estaban totalmente envueltos en pecado y luego llegaba a una esclavitud. Lloraban y clamaban a Dios y entonces Dios levantaba un juez y los libertaba. Y otra vez comenzaban a hacer arreglos con el pecado, caían en esclavitud, los oprimían, clamaban a Dios, Dios levantaba un juez. Y hay un ciclo que lo vamos a ver muy bien marcado. Se llaman los ciclos de pecado en el libro de los jueces, donde Israel fue cayendo y Dios levantaba jueces para irlo libertando. Y de la misma manera hoy Dios levanta el Espíritu Santo para libertarnos a nosotros de nuestros pecados. Cuando hemos comprometido la santidad, cuando comenzamos a hacer componendas, cuando empezamos a comprometer lo que Dios quiere y de un momento a otro, flácatas. Él levanta su espíritu y cuando tu corazón y el mío está por agradarle a Él, Él no lo va a dejar a usted quedito en su pecado. Ya ni buen pecador va a ser, porque lo va a hostigar y va a estar ahí detrás suyo y el Espíritu Santo le va a poner como un carboncillo así, ¿verdad? Aquí adentro. ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Y entonces usted se levanta como un resorte y dice, sí, Señor, vamos para allá. Comenzamos a caminar en la dirección de lo que Dios tiene. Amén. ¿Qué podemos ver de esto? De lo que hemos comprendido a nivel de aplicaciones para nosotros hoy, solamente de este capítulo. Y de lo que vamos a ver en el versículo 2. Aplicaciones de este mensaje para nosotros. Hay muchas lecciones importantes aquí valiosas, pero hay una aclaración bien determinante también. Y es la de no comparar un país, escuche bien esto, no comparar un país hoy con el Israel del Antiguo Testamento. ¿Sabe? Muchas veces los cristianos hacen un mal uso del Antiguo Pacto y dicen, ve, Costa Rica o Estados Unidos está de esta forma porque la nación como tal está en una depravación y por eso la nación está pasando todo esto. Cuando vamos a hacer ese tipo de valoraciones, tenemos que aprender que Israel en el Antiguo Testamento significaba una cosa y que no podemos hacer una comparación manzanas con manzanas hoy de un país versus Israel. ¿Por qué? Porque Israel en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios. Hoy en día Costa Rica, Estados Unidos y otras naciones no necesariamente son el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy en día? La iglesia. Si usted va a hacer una comparación así para derivar una aplicación del libro de los jueces o del Antiguo Testamento, la comparación más precisa no es Israel, un país, es Israel, iglesia. Y ahí estamos usted y estamos todos nosotros. Y eso tiene que afinar nuestra óptica para comprender lo que está pasando al interior de una congregación y cómo Dios trabaja con la iglesia y con la gente adentro. Número 1. La palabra de Dios dice que nosotros estamos bajo un mejor pacto como iglesia. Por eso no se puede comparar tampoco, hacer esa comparación que decíamos. Número 2, el principio de Herem en el Nuevo Testamento ya no existe como tal. En el Antiguo Testamento las guerras eran tanto físicas como espirituales. En el Nuevo Testamento las guerras son espirituales y no por eso son menos reales. Tenemos guerras espirituales, pero ya no tenemos guerras físicas. Un fallo de la iglesia histórico en el principio de Herem lo podemos ver en las cruzadas. Cuando decían que tenían que hacer un exterminio de un montón de gente y fueron las cruzadas. Ellos se valieron de esto y eso fue una mala aplicación del Antiguo Testamento a la luz del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Saliendo de esto, para nosotros hoy en día la aplicación de jueces en la conquista como ellos iban sí tiene una relevancia muy clara y está en el libro de Efesios cuando el Señor nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Las batallas de ellos, físicas y espirituales, para nosotros son son espirituales y muchas veces se manifiestan a nivel físico también. Nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién dice amén? Y dentro de ese marco de operación, hay cosas que tenemos que tener bien claro. Y es que así como Judá y el pueblo de Israel, para poder vencer en las batallas, necesitaban del Señor,
Asimismo usted y yo, para poder vencer el pecado, tenemos que tener una total dependencia del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Porque esa dependencia del Espíritu Santo, ese buscar todos los días a Dios, acercarnos a Él, preguntarle, decirle, es lo que faculta que el Espíritu Santo nos diga, hoy la batalla es por este lado, hoy tienes que orar así, hoy sube Judá. Y sabe, las tribus todas tenían labores bien específicas, y una de las funciones que tenía Judá era guerra y alabanza, bien claras. Y muchas veces Dios, de la misma manera que llevó al pueblo de Israel con la estrategia de Judá, guerra y alabanza al frente, tal vez para nosotros vaya a ser exactamente lo mismo. Y usted pueda estarse preguntando, Señor, ¿cómo voy a vencer esta situación que me está afectando en mi familia, en el trabajo, personal? Y tal vez la respuesta de Dios sea en adoración, en guerra espiritualmente hablando, no contra carne y sangre, no en un pleito, sino en redodillas, como dicen los chiquillos, redodillas, de rodillas, clamando al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante del Señor a orar? ¿Cuándo fue la última vez que usted levantó las manos? ¿Cuándo fue la última vez que ayunó por una situación? No se vale el grupo de alabanza que ayunaron ayer. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó y buscó a Dios? Sabe, Dios responde. ¿Y sabe a quiénes responde Dios? A los que lo buscan de todo corazón. Él se deja hallar, dice la Biblia, cuando lo buscan de todo corazón. Y es allí donde Dios comienza a revelarse y manda sueños y inquieta el corazón cuando uno lo busca de todo corazón y comienza a tratar con nosotros, comienza a llevarnos en esa dependencia, en ese trato con Él. Así que en esta mañana vamos a ponernos de pie para orar. Y habiendo hecho este arranque de motores, yo voy a invitarle a que usted levante sus manos y cierre sus ojos en este día. Y si usted está aquí es porque vino buscando una dirección de Dios. Y yo creo que Dios ha sido bien claro. Él quiere libertar a su pueblo del pecado y llevarlo a una victoria. ¿Quién quiere eso? Y si usted quiere la versión de Dios, escúcheme bien, la versión de Dios para su vida, yo le voy a decir lo siguiente. Los planes de Dios para sus hijos son muy buenos. Los planes de Dios para la iglesia son excelentes, son lindos, son bellos. Pero hay un trabajo que a usted y a mí nos toca hacer. De la misma manera, el pueblo de Israel, a través de Josué, venció un gran porcentaje y Dios les dejó unas tribus. Y ya lo vamos a ver dentro de unos días. Dice que Él las dejó para probar su corazón. Asimismo hay cosas que cuando venimos a Dios, Él las soluciona así. Pero hay otras que se quedan ahí como cabellos sueltos. Y usted y yo deseáramos que Dios las hubiera solucionado de una vez. Pero sabe, Dios las deja ahí. Y muchas veces la razón por la cual Dios las deja ahí no es para mortificarle a usted ni a mí. Es para que por medio de guerras y batallas usted pueda vencer sobre eso, pero no usted solo, sino usted y Dios. Y para que Dios a través suyo venza, tiene que haber una relación tan estrecha que se va desarrollando, en la cual Él te capacita, te enseña, te ama con amor eterno, te levanta y te nutre de Él, para que puedas entonces hacer las cosas a su manera y vencer. Y de pronto usted puede pensar, pero es que ya perdí mucho tiempo. Eso es una mentira. Porque la palabra de Dios enseña que Abraham, con 60 y resto de años, comenzó a caminar con Dios. Y ese hombre hoy por hoy es llamado el padre de la fe. No hay excusas. Cierre sus ojos. No permita que ninguna mentira y ningún argumento hueco le afecte a usted de caminar con Dios de la manera que Él quiere. Usted puede pensar, es que yo estoy muy joven y yo no quiero estar metido en una iglesia. Eso es otra mentira del diablo. Dios no quiere usted metido en la iglesia. Dios quiere usted metido con Él, conociéndolo a Él.
enemigo le puede decir, pero es que si usted va a la iglesia, entonces el diablo se va a levantar contra usted. Y que dicha haga, porque en el momento que lo haga, usted lo verá caer también. Porque hasta el día de hoy, no es que el diablo no se ha metido con usted, es que lo ha tenido dándole a tolillo con el dedo, creyendo que tiene una libertad falsa, una vida de apariencias. Pero el que viene al Señor no vive de apariencias, vive por la verdad. Hay un llamado de Dios alto para su iglesia, y ese llamado es conocer a Cristo, vivir para Él. Así que yo le voy a invitar a que, si usted quiere comenzar un recorrido hacia arriba con el Señor, levante sus manos, no como algo religioso. Levantar las manos, bíblicamente hablando, representa rendición a Dios, adoración a Él. Y usted le diga: Señor, en mis propias fuerzas no puedo, y se ve difícil, parece difícil, pero yo sé que contigo lo puedo hacer, porque tu palabra dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Dile: Señor, yo quiero tu versión para mi vida. Yo quiero ser libre del pecado, Dios. Ya no aguanto caminar más en pecado. Quiero la libertad de los hijos de Dios. La libertad cuando tú pronuncias mi nombre. Quiero la libertad que viene cuando tú colocas tu mirada en mí, Señor. Quiero la libertad que viene cuando tú llamas a salir del pecado. Hoy quiero que me llames por nombre, Dios. Hoy quiero, Señor, caminar. Hoy quiero, Señor, dejar atrás mi vida de pecado. Lo que he intentado tantas veces y no he podido hacer. Hoy yo entiendo, Señor, que sí hay una manera, sí hay una forma, sí se puede, Señor. Hay esperanza, y esa es, Señor, a tu manera. Y hoy quiero, Señor, hacerlo a ti. Ya no quiero, Señor, cambiar el pacto. Ya no quiero, Señor, salirme de lo que tú quieres y de tus planes. Yo solamente quiero tu plan para mi vida, porque sé que eso es lo que me conviene a mí, a mi casa, a mi descendencia. Y no quiero, Señor, la versión de nadie más, y mucho menos la del diablo en mi vida. Quiero tu versión para mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos presentando, Señor, esta iglesia delante tuyo. Espíritu de Dios, sabemos que tu poder está aquí, Señor, para liberar. Señor, y de la misma manera que tú llevaste al pueblo de Israel a los límites de Canaán para conquistar, hoy sabemos que nosotros estamos de cara a una gran conquista. Y esa conquista, Señor, se llama la libertad que tú das. Porque tu palabra dice, Señor, que al Hijo libertare será verdaderamente libre. Hoy venimos presentándonos, Señor, como iglesia delante tuyo, y diciéndote, Señor, trabaja aquí, opera aquí, Señor, liberta a tu pueblo. Señor, liberta a tu pueblo de todo cautiverio, del pecado, Señor. Padre, de ataduras de todo tipo, Señor, financieras, económicas, de enfermedades, Señor, sentimentales. Libera a tu pueblo, Señor, de todo lo que lo ha oprimido, de sus opresores. Hoy creemos, Dios mío, que tú derramas tu Espíritu Santo sobre esta iglesia, sobre todos sin excepción. Que tú derramas tu Espíritu sobre esta iglesia para que por medio de él, Señor, venga esa victoria, Señor. Venga esa victoria, y sabremos, Señor, que habrá batallas, pero de tu mano, Señor, podremos vencerlas todas, absolutamente todas, Señor, porque tú estás, Señor, con tu iglesia, y la misma promesa que tú le hiciste a ese Israel, Señor, tú la haces hoy, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Hoy creemos, Dios, a tu palabra, y te decimos, Dios mío, levanta tu espíritu en medio de tu iglesia. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que busque tu presencia, de la misma manera, Señor, que lo hizo Judá, buscándote, Señor, y viendo delante tuyo cómo hacer las cosas. Señor, que tu iglesia camine igual,
Que tu iglesia camine, Señor, buscando en tu palabra, buscando en tu presencia, buscando, Señor, la fortaleza que viene solamente de ti, Señor. Padre, hoy declaramos que las ataduras del pecado en este pueblo se rompen. Señor, la vida de contiendas con el mundo acaba. Señor, que tú traes liberación a nivel, Señor, de pensamientos, a nivel de sentimiento, Dios, a nivel espiritual. Hoy declaramos, Señor, que el enemigo no tiene arte ni parte en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú traes, Señor, una liberación para tu iglesia, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.